me parece súper importante porque creo que eso es una de las razones más comunes por las que las personas llegan a consulta. Claro. Bueno, yo sé que vos trabajas con población infantil y adolescente, yo sí trabajo con población adulta, ¿verdad? Y como que yo sí veo que o sea, demasiados motivos de consulta, ¿verdad? Es como tengo demasiada ansiedad y no puedo dormir, me sudan las manos, tengo náuseas, me da mal de panza, etcétera, etcétera. O me enojo al punto que he roto mis cosas, he roto mi computadora, le rompí Perdemos el el control. celular a mi novia. O sea, como que, ¿verdad? Como que llegan, el motivo de consulta muchas veces es, o sea, necesito aprender a regular mis emociones. Y eso es súper importante y yo creo que, a ver, aquí todos tenemos como que también tenernos compasión. Sí. Porque no sé si vos estás de acuerdo, pero yo un poco como que lo que me he dado cuenta conforme me voy haciendo más grande es que somos como la primera generación o de las primeras generaciones que tienen acceso tan globalizado a información. Sí. Y tenemos como la capacidad de entonces, ¿verdad? Entender como un poquito más globalmente qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando. Vos y yo que somos psicólogas, o sea, todavía más metidas en el tema, ¿verdad? Pero yo lo que veo es como, nos criaron chiquitos en cuerpos de adultos, ¿verdad? O sea, como que, ¿cómo voy a yo regular mis emociones? Digamos, ¿cómo yo voy a aprender a regular mi enojo si a mí mi mamá me pegaba? ¿Verdad? O por ejemplo, ¿cómo yo puedo decirle a alguien exprese si a uno chiquitito, ¿verdad? Y aquí entran también hasta roles de género. A uno le dicen, no llore, no tenga miedo, no esté triste. Porque también yo creo que, ¿verdad? Para el adulto, y yo creo que aquí es donde hay que como que hacer un shift en la forma en la que lo vemos y de verdad concentrarnos en el proceso de esa persona, pero también entender que también hay un adulto detrás, también con su contexto, también con su conocimiento, ¿verdad? A mí me gusta mucho cuando trabajo con papás decirles, ¿verdad? Cuando a veces nos sentimos mal, como, ay, hubiera hecho esto, o ay, ¿verdad? Uno hace en ese momento con la información que uno tiene y lo que sabe en ese momento. Exacto. ¿Verdad? Entonces hay un adulto en ese momento que cree que la forma es pegando o cree que la forma es o se angustia cuando ve a alguien, al chiquito triste, ¿verdad? Y dice, no, mi amor, tranquilo, no llore, o tenga esto para que no se sienta triste, o tenga, ¿verdad? También hay que entender, porque yo creo que, ¿verdad? Por alguna razón también es como es, y empatizar con eso, como decís vos, y decir, bueno, así fue, ¿verdad? O nos gritaron, o usaron otros métodos, o, ¿verdad? Pero sí, digamos, como que ya el daño está hecho, exacto. ¿verdad? Ya no se puede hacer nada más que ir a terapia. Pero, y sí, obviamente, uno no se va a poner ahí a culpar a los papás, ¿verdad? Como es que usted, no, ¿verdad? Como pero que hay muchas cosas que se pueden hacer. Claro, por eso, Claro. o sea, a eso voy, ¿verdad? Como que uno no se va a poner a decir, bueno, es que mi mamá que me pegaba o mi papá que bla, bla, y no, ¿verdad? O sea, ellos probablemente usaron las estrategias de crianza que usaron en ellos. Sí. Y ahí para atrás, ¿verdad? Y entonces mi abuela usó las estrategias de crianza en mi mamá que usaron en ella. Y bueno, ¿verdad? Nos podemos ir hasta los 1600. Pero entonces, obviamente es tener esa, ¿verdad? Esa comprensión, ese entendimiento, poder, ¿verdad? Como, bueno, dentro de lo que se pueda perdonar o dejar ir, etcétera. Exacto. Y sí, hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel ya personal de uno. Y creo que muchas veces, ¿verdad? Tal vez a veces como pacientes podemos caer mucho en es que mi mamá o es que mi papá, ¿verdad? Y como que no, ¿verdad? Como que quieren cambiar a la otra persona. Que decime vos si esto a vos te pasa en consulta. O sea, yo me acuerdo que yo tenía una profesora, yo no trabajo con población infantil, pero que decía, o sea, yo con población infantil trabajé 1 año y dije, nunca más. Porque llegaban con el chiquito o la chiquita y eran como, estamos hartos, o sea, no aguantamos más los berrinches, solucione. Sí. Y esta profe lo que decía mucho era como, cuando nos poníamos a ver, era un mal manejo de límites por parte de los papás, era un mal manejo de enseñarle a regular las emociones, ¿verdad? Bla, 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 bla. Y cuando ella llegaba y hablaba con los papás y les decía, bueno, vean, ¿verdad? O sea, la buena noticia es que hay arreglo, la mala noticia es que son ustedes los que se tienen que arreglar. Los maes eran como, no, jamás, o sea, no, el problema lo tiene este chiquito, ¿verdad? Sí.
Y entonces ahí vemos como, o sea, es como un ciclo demasiado vicioso, ¿verdad? Es frustrante.